Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. Tras 20 años de guerra en Afganistán, Estados Unidos retiró sus tropas de este país de Asia Occidental, dejando al país en una situación caótica. Hay opiniones que consideran que la retirada de las tropas simboliza el fracaso completo de la política de intervención de Estados Unidos en Afganistán. Sin embargo, las intervenciones de Washington en otros países no han parado. Recientemente, el gobierno de Joe Biden anunció sanciones contra organismos y funcionarios del gobierno de Cuba, lo que fue rechazado por cada vez más países de todo el mundo. Desde Afganistán hasta Cuba, ¿qué papel ha jugado y está jugando Estados Unidos? En este programa tenemos como invitado al señor Xu Shicheng, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Señor Xu, muchas gracias por participar a nuestro programa. Es un gran placer invitarle al programa. Con mucho gusto. Gracias a usted. Sabemos que la reciente situación de Afganistán ha hecho que la gente vea las graves consecuencias provocadas por la brutal injerencia de Estados Unidos en otros países. Debido a su proximidad geográfica, los países latinoamericanos han sufrido en gran parte la interferencia e influencia de Estados Unidos. Entonces, en su opinión, ¿cómo afecta o cómo ha afectado la intervención de Estados Unidos a los países latinoamericanos? A lo largo de los años de postguerra, Estados Unidos ha hecho intervenciones en los asuntos internos de muchos países latinoamericanos. Estados Unidos ha utilizado la invasión directa armada contra Panamá en 1989. Estados Unidos ha utilizado mercenarios, fuerzas mercenarias contra Cuba en 1961 en Playa Girón. Y ha utilizado fuerzas mercenarios contra Guatemala en 1954. Estados Unidos ha aprovechado la bandera de Organización de Estados Americanos para intervenir en forma armada en la República Dominicana en 1965. Y también Estados Unidos ha utilizado la CIA para derrotar el gobierno socialista de Salvador de Allende de Chile. Estados Unidos ha hecho también ocupaciones militares en Haití durante más de 10 años, en la década 80 del siglo pasado. Y todas las intervenciones directas o indirectas utilizadas por Estados Unidos ha traído como consecuencia muchas pérdidas, tanto materiales como humanas, para estos países. Ahora en Haití, como consecuencias de largas ocupaciones militares de Estados Unidos, Haití ahora es el país más pobre de América Latina y Caribe, y el pueblo de Haití tiene muchos sufrimientos, tanto económicos como humanos. Sí, claro. Y ahora vemos que el fracaso de la política de Estados Unidos en Afganistán está generando unos efectos. Por ejemplo, ¿cree usted que este fracaso ha dejado unos impactos a la imagen de Estados Unidos, a la imagen internacional de Estados Unidos? Y según sus observaciones, ¿están reconsiderando sus relaciones con Estados Unidos a algunos países latinoamericanos? O sea, en América Latina hay unas voces más fuertes en comparación con antes, de una política de diplomacia más independiente, ¿o no? La repentina retirada de los militares
estadounidense de Afganistán constituye un gran fracaso de la diplomacia de Estados Unidos, en este caso, diplomacia de la administración de Biden. Yo he leído varios comentarios escritos por los analistas internacionales de América Latina. Hay un comentario, dice que el imperialismo es guerra, utilizando la frase de Vladimir Ilich Lenin. Y el comentario dice que la afirmación de Lenin en el sentido de que imperialismo significa guerra tiene vigencia hasta hoy día. Y hay otro comentario, dice que con la repentina retirada de los militares de Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos cayó hasta el fondo, o sea, el prestigio internacional y la imagen de Estados Unidos ha caído hasta el punto más bajo hasta ahora. Incluso según encuesta de los Estados Unidos, también el porcentaje de apoyo a la administración de Biden también ha bajado mucho. Bueno, profesor Xu, por favor, mantenga en línea. Ahora sobre el tema también contamos con la presencia en línea del señor Juan Carlos Barrón, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, señor Carlos Barrón, Estados Unidos se retiró de manera apresurada de Afganistán, dejando un país devastado por la guerra, mientras continúa la crisis humanitaria en el país. Entonces, ¿qué opina del papel que ha desempeñado Estados Unidos en estos 20 años de guerra en Afganistán? Es un desastre por donde se le vea. Estados Unidos invadió Afganistán con pretextos pues, muy frágiles. Ocupó ese país por 20 años y ahora se retira de la peor manera, demostrando que no tiene ningún pues, cuidado ni interés por la gente de ese país. No lo tuvo hace 20 años y ahora tampoco lo tiene. Entonces, además, pues muestra una tremenda incapacidad del gobierno de Joe Biden en términos de ejecución de un plan de retiro. Entonces, pues sí, una verdadera tragedia humanitaria lo que ha ocurrido desde hace 20 años en ese país. Entonces, para usted, ¿cómo afecta el fracaso de la política estadounidense en Afganistán a su imagen internacional, especialmente en América Latina? Creo que la gran lección es que a Estados Unidos le importa muy poco el papel de los grupos políticos que colaboran con ellos. Entonces, en un primer momento pueden oír el canto de las sirenas y posteriormente pues los acaban dejando a su suerte. Y lo hemos visto en otros países y ahora lo vemos en Afganistán. Lo que más preocupa es la gente que por necesidad pues tuvo que trabajar en alguna empresa o en alguna situación, desde comida hasta, qué sé yo, trabajadores domésticos, y que ahora pues están en una situación de alta vulnerabilidad y gran riesgo por el régimen que se cierne sobre ellos. Recientemente el gobierno de Washington ha anunciado sucesivamente sanciones contra instituciones y funcionarios cubanos, y esto ha generado la oposición de muchos países. ¿Cuál es en general la actitud de los países latinoamericanos hacia las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Y cuál es la reacción de los países latinoamericanos a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba? Hay un amplio consenso para condenar estas
hostilidades por parte del gobierno estadounidense en contra de Cuba y de los cubanos. En general, en América Latina, el pueblo cubano sigue contando con una amplia solidaridad de gobiernos y pueblos. Recordamos que no hace mucho tiempo, en la 21ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó al inicio de la cumbre la resistencia de Cuba ante la influencia de Estados Unidos y también pidió los esfuerzos conjuntos de los países latinoamericanos frente al bloqueo y las sanciones de Estados Unidos. ¿Cómo se ven estas opiniones en América Latina y el Caribe? Pues el gobierno de López Obrador ha tenido una comprensión muy clara de los sistemas de injerencia internacional que sigue teniendo Estados Unidos en la región y ha intentado ser parte de los esfuerzos por debilitar esos mecanismos y crear nuevos que pudieran sernos más útiles. Pues es que esto forma parte pues de los esfuerzos que se hacen y que además pues conforme vamos viendo a Estados Unidos pues cambiar de estrategia en diferentes partes del mundo, pero eso no quiere decir que cambien de propósito. Es algo que hay que recordar que nosotros como países latinoamericanos pues necesitamos seguir teniendo una alternativa a los designios que vienen desde Washington. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo ve las sanciones contra las instituciones y funcionarios de Cuba anunciadas recientemente por la administración de Biden? Después del caos ocurrido el 11 de julio de este año en Cuba, la administración de Biden ha impuesto 4 sanciones contra las autoridades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y del Ministerio Interior de Cuba, incluyendo al ministro de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y a las autoridades del Ministerio Interior, al jefe y subjefe de la Policía Revolucionaria Nacional y últimamente también sancionó al subjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al jefe del Ejército Occidental y también al jefe de instalaciones penitenciarias de Cuba. Esto demuestra que el presidente Biden, en vez de cambiar y eliminar las sanciones impuestas por la anterior administración de Trump contra Cuba, ha impuesto nuevas sanciones contra Cuba. Y el vocero de la Cancillería china ha manifestado varias veces contra las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba. Y China apoya firmemente las medidas adoptadas de Cuba para la estabilidad social de Cuba y contra las intervenciones de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. Sí, claro. Bueno, hemos visto que el gobierno cubano recientemente publicó evidencias que expone el financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos para incitar disturbios en Cuba y señaló que el bloqueo estadounidense a largo plazo es la causa fundamental de las actuales dificultades económicas de este país insular. Entonces, ¿cómo ve usted estas opiniones de Cuba? ¿Cree que Estados Unidos está incitando a una nueva revolución de colores en este país insular? Estados Unidos, a través de la Fundación para la Democracia de Estados Unidos y también USAID
internacional para instigar y apoyar financieramente a las organizaciones de los elementos disidentes de Cuba, instituciones, organizaciones contrarrevolucionarias de Cuba, para que ellos luchen contra el gobierno revolucionario de Cuba. Y los archivos demostrados por el gobierno de Cuba que solamente en 2018 la Fundación Nacional por la Democracia de Estados Unidos ha ofrecido más de $500,000 a las organizaciones contrarrevolucionarias en el interior de Cuba para que ellos se oponen al gobierno revolucionario de Cuba. Esto demuestra que Estados Unidos interviene en los asuntos internos de Cuba para subvertir el gobierno revolucionario de Cuba. Sí, hemos visto que el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba ha durado muchas décadas, varias décadas. ¿Cómo ha afectado este bloqueo de Estados Unidos a Cuba hasta ahora? El bloqueo de Estados Unidos que impone a Cuba ya tiene más de 60 años, poco después del triunfo de la Revolución de Cuba. Según estadísticas del gobierno de Cuba, el bloqueo ha provocado más de 111,000 millones de dólares como pérdida económica para Cuba, y trae como consecuencia el empeoramiento de la vida del pueblo de Cuba, y también ha causado grandes pérdidas y ha dado golpes al desarrollo económico social de Cuba. Y es más que después del brote de la pandemia, Estados Unidos impide la importación de Cuba de los consumos sanitarios y médicos de Cuba, y ha causado dificultades para la lucha contra la pandemia en Cuba. Sí, o sea, estos bloqueos no solamente históricamente ha causado pérdidas enormes económicas, sino que incluso en este periodo de pandemia también ha dejado un impacto muy negativo a la prevención y control de este país. Entonces, vemos un poco sobre la relación entre Cuba y Estados Unidos. Recordamos que durante la época de Barack Obama se descongelaron un poco esta relación entre Estados Unidos y Cuba, pero después de que Donald Trump asumió el cargo, estas relaciones se deterioraron otra vez. La administración de Trump volvió a intensificar las sanciones unilaterales contra Cuba. Y después, desde que Biden asumió el cargo, ha continuado con las políticas hacia Cuba de la administración de Trump y ha anunciado además nuevas sanciones, como lo que usted acaba de mencionar. Entonces, ¿cómo ve usted el cambio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en estos últimos más de una década? Durante la administración de Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba. Y durante la pandemia ha impuesto 50 sanciones nuevas a Cuba. Y poco después de asumir la presidencia, el día 20 de enero de este año, en vez de cambiar o eliminar las sanciones impuestas por Trump contra Cuba,
la administración de Biden ha venido impuesto más sanciones contra Cuba y no ha cumplido la promesa que Biden ha hecho durante su campaña presidencial electoral. Esto quiere decir que en vez de normalizar las relaciones con Cuba, ha empeorado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y a su juicio, ¿por qué? ¿Por qué estos intentos de mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no puede continuar? El propósito tanto de la administración de Trump como de la administración de Biden es quiere subvertir y derrotar la revolución de Cuba, derrotar el gobierno revolucionario de Cuba, porque Estados Unidos ve con mal ojos que en el hemisferio occidental existe una Cuba socialista, una Cuba revolucionaria. Sí. Bueno, como lo que usted acaba de explicar, Estados Unidos ha lanzado o ha impuesto un bloqueo, unas sanciones de más de 60 años contra Cuba, lo que ha causado grandes pérdidas económicas y también ha dejado un efecto muy negativo a la vida de los cubanos. Y ahora, ¿cuál es la opinión internacional, especialmente en América Latina, sobre el bloqueo unilateral y las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba? Recientemente, por 29 veces, en Naciones Unidas ha aprobado el proyecto presentado por Cuba para terminar el bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El proyecto fue aprobado por 184 votos a favor del proyecto de Cuba y solamente 2 votos en contra, que es Estados Unidos e Israel, y 3 votos de abstención. Esto demuestra que la mayoría absoluta de los países del mundo apoya a Cuba para exigir a Estados Unidos que termine el bloqueo contra Cuba. Y en América Latina vemos casi todos, menos 2 países que votaron en abstención, y la mayoría de los países de América Latina y Caribe está por terminar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Señor Xu, durante mucho tiempo Estados Unidos ha impuesto su propio modelo a otros países y ha interferido en los asuntos domésticos de otros países utilizando motivos como la democracia o la protección de los derechos humanos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de tal interferencia en la historia? Como he dicho, que Estados Unidos muchas veces utiliza el pretexto de derechos humanos, la democracia, la libertad, para intervenir en los asuntos internos de los países de América Latina y Caribe. En el último caso, el caso de Cuba, también al imponer sanciones contra Cuba, Estados Unidos también, bajo el pretexto o bajo la bandera de proteger los derechos humanos y la democracia de los cubanos. Pero en realidad, lo que ha hecho Estados Unidos hasta ahora es sus sanciones ha provocado muchas pérdidas económicas y también humanas a Cuba.
impide la importación de materiales médicos para que Cuba luche contra COVID-19. Incluso impide la remesa de los cubanos estadounidenses para enviar remesa a sus familiares. Estados Unidos también prohíbe a los estadounidenses hacer el turismo a Cuba y también impide que los barcos de otros países lleve artículos para acercarse a los puertos de Cuba. O sea, trata de impedir el comercio entre Cuba y otros países y ha traído consecuencias muy negativas a la vida del pueblo de Cuba. Sí, claro. Entonces, recordamos que en abril de este año, durante una videoconferencia con los representantes del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, indicó que la democracia no es Coca-Cola, donde Estados Unidos produce el jarabe original y todo el mundo sabe igual. China siempre insiste en que todos los países deben seguir el camino de desarrollo que se adapte a sus propias condiciones nacionales y a las necesidades de su pueblo. Entonces, ¿qué desafíos cree que está enfrentando la democratización de las relaciones internacionales y cómo mantener un orden internacional más justo y equitativo? ¿Qué opina usted sobre esto? Mira, voy a citar una frase del discurso pronunciado por Xi Jinping sobre la democratización de relaciones internacionales. Dice Xi Jinping que China aboga por una concepción de la gobernanza global caracterizada por la deliberación en común, la construcción conjunta y el codisfrute. Preconiza China la democratización de las relaciones internacionales. Preservar la igualdad de todos los países, sea grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres. Respaldar a la ONU en su desempeño de su papel activo. Apoya la ampliación de la representación de los países en vías de desarrollo, así como su derecho de opinar sobre asuntos internacionales. O sea, China aboga por una comunidad de destino común para la humanidad. Estamos por la democratización de las relaciones internacionales. Sí, claro, insistimos que en el mundo se necesita diferentes modelos y cada país también tiene el derecho de opcionar el modelo que le conviene. Si en el mundo solo existe un modelo, entonces el mundo también pierde diversidad y pierde oportunidad de desarrollo. Profesor, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.